Presta mucha atención a la definición que te leeré sobre la mayor autoridad de la Iglesia Católica en el mundo. Se conoce como Papa al obispo de Roma o romano pontífice, considerado por el cristianismo católico sucesor del apóstol Pedro, vicario de Cristo, cabeza del colegio episcopal y pastor de la Iglesia Católica. En el ámbito internacional, el Papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de su santidad. Igualmente, es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano. Con tal definición, lo lógico sería pensar que las personas que han representado tan honorable cargo han sido hombres de moral intachable, de corazón puro y mente elevada. Sin embargo, el cómo deberían ser las cosas no podrían estar más alejadas de cómo son en realidad. Hoy te hablaré de 7 personas que ocuparon este cargo no solo haciendo mal su trabajo, sino que fueron corrompidos por el poder y cometieron actos bastante cuestionables. Hoy te hablaré de los 7 peores papas de la historia. Esteban VI fue elegido papa con el apoyo del rey de Italia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Lamberto de Spoleto. Se le recuerda especialmente por la exhumación del cadáver del Papa Formoso, acto que se hizo llamar como el Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror. Esteban VI despojó al cadáver de sus vestiduras sagradas, mandó a cortarle 2 dedos de la mano derecha y ordenó arrojar el cuerpo al Tíber. Aquellas acciones dantescas generaron tal escándalo que no solo fue encarcelado, sino que después protagonizó una de las peores y más terribles muertes de papas en la historia, falleciendo estrangulado. Sergio III, se dice de él que ordenó el asesinato de sus 2 predecesores inmediatos, León V y Cristóbal, y además que tuvo un hijo ilegítimo, que luego se convertiría también en papa, Juan XI. Ejerció su poder sin tapujos para favorecer a su clase. Además, mantuvo una vida sexual licenciosa y escandalosa, siendo público su romance con una amante 30 años más joven. Su pontificado fue calificado como lamentable y triste. A partir de él, la Iglesia comenzó lo que se conoció como los siglos oscuros. Otro de los nombres que se destacan entre los papas más depravados de la historia es el de Juan VII. Pasó a la historia como uno de los más nefastos de la Iglesia, caracterizándose por su pasión por la guerra, la persecución y los instintos carnales. El apodo por el que era conocido fue el del Papa Fornicario. Era aficionado a placeres carnales y a la vida disoluta, sin ningún tipo de inhibición. Dicen que prácticamente convirtió el papado en un burdel, y Roma padeció una corrupción moral como pocas veces en su historia. Benedicto IX, que incluso ha llegado a ser considerado como una desgracia para la silla de San Pedro, aunque fue sobrino de quienes lo precedieron, su comportamiento fue totalmente distinto. Se sabe muy poco, pero sí se conoce que gustaba de pervertir a niños pequeños en el palacio de Letrán. Su nombre secular era Teofilacto. Fue elegido papa muy joven, cuando tenía alrededor de 20 y 25 años, y mantuvo el pontificado en 3 periodos distintos, durante los cuales fue expulsado de Roma y atacó la ciudad para volver a ser papa. De él escribió San Pedro Damión: fue un desdichado que festejaba la inmoralidad, un demonio del infierno, disfrazado de sacerdote. Inocencio IV se llamó Sinibaldo dei Fieschi y fue quien aprobó la tortura para obtener así confesiones de herejía. También excomulgó a Federico II, quien controlaba para la época los estados pontificios, por no organizar una nueva cruzada, y dictó la bula Agni Sponsa Nobilis, donde declaraba el poder supremo de la Iglesia frente a cualquier gobernante. Mediante intrigas y guerras, recuperó el reino de Sicilia para el papado y lo ofreció a diversos príncipes.
Intervino además en la política de Inglaterra, Austria, Hungría y Portugal. Fue también quien proclamó la pena de muerte de los herejes relapsos, que eran los que se resistían a abjurar de sus creencias. Urbano VI fue protagonista del cisma de Occidente, cuando hubo nada menos que 3 papas. Su nombre secular fue Bartolomeo Prignano, y el primero de nacionalidad italiana luego del papado de Aviñón, lapso de casi 70 años. También fue el último papa elegido sin ser antes cardenal. Se ganó la inclusión como uno de los peores papas de la historia gracias a su actitud tiránica, cruel y su gusto por la tortura. Reprochaba constantemente al colegio cardenalicio por su lascivia, lujos y vida disoluta, y no dudaba en aplicar sangrientos métodos de tortura para todo aquel que se negara a sus imposiciones. Tan brutal era su carácter, que incluso llegó a quejarse de que los gritos de sus torturados no eran lo suficientemente fuertes. Sixto IV también fue uno de los papas más depravados de la historia. Su nombre de pila era Francesco della Rovere. Perteneció a la orden franciscana y, como muchos otros, practicó el nepotismo, aunque estuvo en contra de los abusos de la Inquisición, que bajo la amenaza de Fernando II de Aragón de retirarle su apoyo militar, tuvo que suscribir. Vendió indulgencias, estableció la Inquisición en Sevilla y nombró a Torquemada Gran Inquisidor de Castilla y luego de Aragón. Bajo su papado se hizo la Capilla Sixtina. En homenaje a él lleva su nombre, pero también al mismo tiempo impuso un tributo a las prostitutas romanas por sus servicios, a las cortesanas que vivieran con miembros de la curia y a los nobles que quisieran acostarse con vírgenes de familias nobles romanas. Fue considerado también uno de los más importantes urbanistas del Vaticano. Hay quienes afirman que en sus planes estaba legalizar la sodomía, pero la muerte se lo llevó antes de poderlo hacer. En el puesto final tenemos a Karol Józef Wojtyła, o como lo conoce la mayoría de las personas, Juan Pablo II, quien fue beatificado y convertido en santo, aun cuando existe evidencia de que Juan Pablo era todo lo contrario a la figura enternecedora por la cual fue tan querido. De él hicimos un video exclusivo donde te hablaré sobre el lado oscuro del Papa Juan Pablo II. Te dejo el enlace en los comentarios de este video. Mi recomendación es la de siempre. No pongan su fe en iglesias, instituciones, sacerdotes o líderes religiosos. Las respuestas están dentro de ti. No es tan difícil de entender. Si te gustaría que hubiera más contenidos como este, no olvides compartir este video y deja en los comentarios algún tema que te gustaría que investigara y aprendiéramos juntos.